Hola, muy buenas tardes a todos los que se están conectando a este evento en vivo. Este es el encuentro mensual de este proyecto que se llama Saber Contratar. Saber Contratar es un proyecto donde hemos hecho una alianza. Primero, la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico. Esta es una fundación que se encarga todos los días de manera muy potente por la formalización, de luchar por la formalización del empleo doméstico en Colombia. La Universidad de AFID, que aparece representada aquí realmente a través de su escuela de Derecho y específicamente de su consultorio jurídico. Ahorita voy a presentar a las abogadas ya muy pronto que me acompañan. Y Simplifica, que es un aliado muy importante para este proyecto, porque es una empresa que nos permite contratar, afiliar a los trabajadores, a las trabajadoras domésticas de manera muy fácil eh, a la seguridad social. Veamos este pequeño video de quiénes Simplifica. Hola, estás a pocos clics de ser uno de los mejores hogares para trabajar para tu empleada doméstica. En Simplifica te vamos a ayudar con las afiliaciones a Seguridad Social, te vamos a proveer un contrato laboral para que tú y tu empleada firmen según su cargo. Además, vamos a ayudarte con los pagos mensuales de Seguridad Social y nómina si tú lo deseas. Asimismo, te vamos a entregar una aplicación donde vas a poder gestionar todo lo relacionado con la relación con tu trabajadora doméstica, y a ella le vamos a entregar una aplicación donde va a poder ver sus entidades de Seguridad Social y va a tener también acceso a beneficios extralegales como lo son psicólogos 24 horas sin costo adicional y educación financiera. Algo muy importante que tienes que tener en cuenta: la persona que quede como empleador en el sistema de seguridad social debe ser cotizante en EPS. Esto es una regla del gobierno nacional y es muy importante que lo tengas en cuenta al momento de elegir quién va a ser el empleador de tu hogar. Bienvenido a Simplifica, y ahora te vamos a contar cómo vas a poder hacer el registro para empezar a hacer las cosas bien con tus empleadas domésticas. Bueno, ya vieron un poco lo importante que es Simplifica. Recuerden que al final vamos a dar un código para que ustedes puedan acceder a los servicios de esta gran empresa de una manera mucho más asequible. Pero les contaba un poco quién soy yo. Yo soy Camilo Piedrahita Vargas. Yo soy abogado, soy magíster en Derecho Económico, soy magíster en Gestión del Conocimiento y Gerencia de la Innovación. Soy el jefe del área de Derecho Laboral de la Universidad de AFID hace ya mal contados 17 años, y me acompañan dos futuras abogadas adscritas al consultorio jurídico de nuestra universidad, Catalina Gallego Valencia y María Alejandra Álvarez, ambas pues alumnas destacadas de esta casa de estudios, y que con toda la solidaridad y la convicción pues quieren trabajar en pro de la formalización del empleo doméstico en Colombia. María, Catalina, muchas gracias por estar aquí. Ahorita más adelante les voy a dar obviamente la palabra para que ustedes nos ayuden a explicarle a todas las personas que se están conectando hoy, que se siguen conectando en este momento, eh, cómo hacer la gestión del empleo doméstico de la mejor manera. ¿De qué vamos a hablar hoy? Recuerden que este es un evento mensual, que hacemos un encuentro mensual en los primeros días de cada mes. A la terminación de este en vivo, no solamente van a tener en las páginas de la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, de la Universidad de AFID y de Simplifica, el acceso a esta grabación para que quienes lo quieran volver a ver lo puedan hacer, o quienes no se pudieron conectar, sino también pues allí van a encontrar próximamente la convocatoria a cada uno de los eventos mensuales que vamos a realizar. Obviamente en todos trataremos de dar temas distintos, de dar temas más actuales, etcétera, para que ustedes vayan aprendiendo y aplicando estos aprendizajes cada día. Vamos a hablar hoy de 2 o 3 asuntos muy importantes con el cierre del fin de año, y luego al final vamos a dejar un espacio para las preguntas que ya nos han llegado y que en este momento nos siguen llegando por Facebook. Les agradecemos a todos el interés que han mostrado en este evento y nos motiva pues a seguirlo haciendo de manera juiciosa. Vamos a hablar primero
de, siempre nos preguntan qué tipo de contrato debe tener una empleada doméstica, específicamente por la preocupación o la variable que sale en juego de que son trabajadoras normalmente o comúnmente por días. Entonces vamos a hablar un poco de qué tipos de contratos existen en Colombia, y las empleadas domésticas obviamente podrán, y sus empleadores que están aquí también hoy con nosotros, podrán hacer uso de cualquiera de esos contratos. Obviamente hay unas modalidades que resultan mucho más viables para usar, pero el tema de que sean trabajadoras por días, eso digamos que puede pasar a un segundo plano, porque el empleador y su trabajadora doméstica pueden usar cualquiera de las tres modalidades de contrato que vamos a ver un poquito más adelante. Lo segundo es que llega el fin de año y obviamente pues vamos a entender un poco de si tengo o no que terminar los contratos de trabajo, o si yo puedo seguir con los contratos de trabajo y liquidarle y pagarle al trabajador algunos valores. ¿Cuáles son esos conceptos y cuáles son esos valores que le tengo que pagar? Vamos a ver primero de manera general eso que llamamos coloquial y jurídicamente la liquidación de un trabajador. ¿Qué conceptos implica y cómo se liquidan, cómo se calculan con cifras reales? Unos ejemplos muy sencillos, muy redondos, que aquí de la mano de María y de Catalina vamos a mirar. Y vamos a mirar luego, también porque sabemos que es de todo el interés de ustedes, cómo se liquida un trabajador por días, tanto para los hogares, los empleadores, como para las trabajadoras. Este es un tema bien importante. Al finalizar, voy a explicar yo un poco, bueno, qué pasa si yo quiero revisar mi liquidación. Normalmente nos pagan la liquidación, firmamos un recibido, firmamos un paz y salvo, eso está bien, pero pues con todo el derecho, el empleador o el trabajador necesitan revisar esa liquidación, a donde podemos acudir, entre otras, a estos aliados que estamos aquí, como la Fundación Hablemos de Trabajo Decente, los consultorios jurídicos, y obviamente Simplifica, que tenemos una batería de servicios para esta revisión, o pues en el peor de los casos tener que buscar la reclamación administrativa o judicial de esos derechos, porque definitivamente no hubo un pago por parte de los empleadores de esa liquidación. Entonces, esos son los temas que vamos a ver hoy. Al finalizar, como les dije, vamos a abrir un espacio para intentar resolver la mayoría de preguntas que ya nos han llegado y que obviamente van a seguir llegando durante esta transmisión. Entonces, empecemos por el primer punto, y es qué pasa con el tipo de contrato que yo puedo o tengo que hacer con una empleada doméstica. Recordemos que en Colombia existen básicamente aplicables al empleo doméstico solamente 3 contratos de trabajo. Existe un cuarto contrato de trabajo que se llama el contrato ocasional, pero ese contrato por su naturaleza no resultaría aplicable a las empleadas domésticas. Primero, el contrato a término indefinido. Este es un contrato que sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina. Es decir, el empleador y el trabajador dicen, empecemos una relación laboral, pero salvo que ocurra una situación como la renuncia por parte del empleador, el despido por parte del empleador, etcétera, el contrato de trabajo dura hasta que ocurra alguna de esas situaciones que permite terminar el contrato, que el trabajador se pensione, desafortunadamente que un trabajador fallezca, etcétera. Segundo, contratos a término fijo. Estos son los contratos probablemente más comunes, más utilizados en Colombia, sobre todo con trabajadores que son estacionales o de corta duración, que no se tiene previsto pues, que la relación sea de muy largo aliento, ¿cierto? Y en esos contratos a término fijo, lo que se hace es pactar una fecha de inicio, pero decir cuánto pueden durar. Los contratos a término fijo en Colombia pueden durar su
periodo inicial o la primera vez que se pactan pueden durar hasta 3 años. No es viable pactar contratos a término fijo de 5 años, de 6 años, de 7 años, pero hasta 3 años se podrían hacer. ¿Cuál es aquí la característica predominante? Que las partes, el empleador y el trabajador, saben hasta cuándo va ese contrato. Y dos, muy importante, que son contratos que tienen que realizarse por escrito. De los 3 contratos que ustedes están viendo en la pantalla, que son el contrato a término indefinido, el contrato a término fijo y el contrato por duración de la obra, realmente el único que nos exige el pacto o el acuerdo por escrito es el contrato a término fijo. No obstante, a pesar de hacer esta aclaración insistentemente, yo sí creo que es sano para efectos de la formalización del empleado doméstico, de la empleada doméstica, para que no haya discusión, no haya debate, no haya duda. Luego el empleador dice, pero eso no fue lo que acordamos. La trabajadora doméstica dice, pero eso no fue lo que acordamos, ¿cierto? Si ustedes no quieren discusiones, debates, dudas, malos entendidos, mi consejo es que cualquier contrato de trabajo que se haga con una empleada doméstica, pues debe quedar por escrito. Entonces, por favor, la invitación es a que lo verbal sea cada vez una excepción o prácticamente deje de existir para que pasemos a contratos escritos a término fijo, a término indefinido o por duración de la obra, que ya lo voy a explicar. Es muy difícil utilizar este contrato también con empleadas domésticas, pero quiero explicarlo. Cualquiera de ellos, pero siempre por escrito, para que evitemos luego confrontaciones, discusiones que terminan en órganos judiciales, en discusiones judiciales, en tiempo, etcétera, en malos entendidos que nos podemos ahorrar si desde el principio dejamos muy claras esas reglas de juego contractuales con nuestros empleados escritas en un papel. Y como ya saben, aquí tenemos al aliado perfecto para eso, que simplifica. El contrato por duración de la obra o labor contratada, digamos que es un mix, es una mezcla, es un intermedio entre los dos anteriores, porque es un contrato que no es fijo, pero porque no tiene un plazo exacto, pero tampoco es indefinido porque no dura para siempre. Dura lo que dure la obra contratada. Entonces voy a explicarlo con un ejemplo para que todos lo entiendan muy fácil. Yo digo, contrato a Catalina mientras construye un puente. Cuando el puente se termina el contrato de Catalina. No es indefinido, tampoco es fijo, pero la duración depende del puente. ¿Podría utilizarse en las empleadas domésticas? Sí, no hay ninguna prohibición. Es retador encontrar cuál es la obra que determina, que define la terminación del contrato de trabajo de la empleada doméstica. Pero si usted tiene una obra concreta que una vez esa persona la termine, se pueda entender terminado el contrato de trabajo, es viable, es legítimo hacer uso de este con las empleadas domésticas. Entonces, vamos a recapitular. En Colombia hay 3 tipos de contrato de trabajo posibles para ser empleado por días o por semanas o por meses o por años completos. Eso no tiene ninguna relevancia y es el contrato a término fijo, el contrato indefinido y el contrato por duración de la obra. Ojalá cualquiera de los 3 por escrito. Y eso sí, si usted es un empleado, una empleada doméstica por días, allí vamos a poner que sea el contrato a término fijo por un año o sea indefinido, porque es para toda la vida hasta que pase alguna de estas situaciones. Vamos a poner cuántos días trabaja la persona a la semana, al mes, al año, para que podamos articular el hecho de que la persona es un trabajador por días con un contrato que puede ser indefinido. Entonces miren que eso no es incompatible, yo puedo tener un contrato indefinido, pero en ese contrato decir, la empleada doméstica trabaja lunes, miércoles y viernes, 3 días a la semana, X número de días al mes, X número de días al año, y con eso vamos a hacer las liquidaciones que María y Catalina nos van a explicar más adelante. Y vamos precisamente a ese punto.
¿Se tiene que terminar los contratos de trabajo porque se termina el año calendario? Definitivamente no. El hecho de que vaya llegando el fin de año y que vayamos queriendo liquidar y cruzar las cuentas pendientes con los derechos que ha causado esa trabajadora doméstica durante el año que acaba o que va cerrándose, no quiere decir que tengamos que terminar los contratos de trabajo, no quiere decir que tengamos que despedir a nuestros empleados. Sin ningún problema podríamos optar porque esos trabajadores vayan a disfrutar de sus vacaciones anuales, que ahorita nos van a explicar que son 15 días al año, etcétera, y luego retornen a su trabajo sin necesidad de estar terminando y luego en enero activando y firmando contratos nuevos. Pero lo importante es que se terminen o no esos contratos si hagamos la liquidación anual de los derechos causados de esos trabajadores y obviamente se los paguemos en debida forma. Entonces, si a pesar de que no es una obligación de terminar los contratos de trabajo, yo voy a liquidar los contratos de mis empleadas domésticas a fin de año, de la mano de María y de Cata, vamos a mirar primero de forma general y luego de forma específica por días cuáles son los conceptos que debe recibir un trabajador y a cuánto equivalen en términos de dinero para que todos aprendamos a hacer estos pagos. Entonces, María Alejandra, con las buenas tardes para ti, agradeciéndote nuevamente tu participación en este proyecto tan bonito en representación de la Escuela de Derecho de AFIT. Buenas tardes y por favor explícanos o cuéntanos un poco a todos los que están aquí conectados cuáles son esos conceptos que hacen parte de la liquidación de un trabajador de manera genérica, digamos un trabajador que trabaja a tiempo completo, por decirlo así, para luego ya mirar el detalle de los trabajadores por días con Cata. Adelante, Mari. Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a explicar en esta segunda parte, con la siguiente diapositiva, por favor, digamos como la parte general de lo que compone una liquidación, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los datos básicos que son como necesarios para poder realizar una liquidación? Entonces, esos valores que pueden ver en pantalla son los valores actualizados en 2023. Recordemos que esto varía dependiendo pues del año. Entonces, para este preciso año tenemos que el salario mínimo mensual equivale a 1.160.000 pesos. El salario mínimo legal por día a 38.666 pesos y el auxilio de transporte a 140.606 pesos. Entonces, como siguiente, tenemos las cesantías. Entonces, básicamente las cesantías son una prestación social que constituye, por decirlo de alguna manera, un ahorro obligatorio para cuando el trabajador, digamos, quede desempleado en razón a la terminación de su contrato laboral. Entonces, este debe ser pagado a la empleada doméstica o al trabajador al finalizar el contrato de trabajo y esto corresponde a un salario mensual por cada año de trabajo o proporcional al tiempo trabajado. Pero en este caso, como estamos en la parte general, entonces vamos a hacerlo, digamos, de manera amplia y luego pasaremos a una parte, digamos, más específica. Entonces, tenemos que para sacar la fórmula de las cesantías, tenemos un salario mensual que, como se mencionó anteriormente, es 1.160.000 pesos más auxilio de transporte, 140.000 y los días que serían 360 días al año, ¿cierto? Entonces, luego de esto, obtenemos que se tiene que dividir en 360 y esto nos daría que el total de la fórmula para este año sería 1.300.000 pesos. Bueno, seguimos con los intereses a las cesantías, que es importante también, digamos, que los empleadores tengan en cuenta, digamos, como esto que debe ser pagado a las empleadas domésticas debido a que este dinero va al bolsillo del trabajador. ¿Cuándo debe pagarse este? A más tardar el 31 de enero o a la finalización del contrato. ¿Cuánto debe pagarse? Esto debe ser el 12% del valor de las cesantías del año. Es decir, si trabajó todo el año o de lo contrario recibirá proporcional, digamos, al tiempo que laboró. Y la fórmula serían cesantías por días trabajados por 0,12 dividido 360. Eso es
1.300.000 pesos por, como vimos en el slide anterior, que nos había dado un total de 1.300.000 pesos por 360.000, que serían los 360, que serían los días trabajados, y por 12%. Esto dividido 360 nos daría un total de que los intereses a las cesantías equivalen a 156.000 pesos. Bueno, por otro lado, recordemos que también tenemos derecho, digamos, a la prima de servicios, que esta es una prestación social a la que tiene derecho el trabajador por cada semestre trabajado. Esto equivale a 15 días de salario que se van a pagar en 2 periodos antes del 30 de junio y antes del 20 de diciembre. Esto debe aplicarse bajo la siguiente fórmula. Entonces, tenemos un salario que equivale a 1.160.000 pesos, más un auxilio de transporte que equivalía a 140.000 pesos por el número de días laborados. Entonces, como tenemos que son 2 semestres, el valor de días laborados aquí sería 180. ¿Por qué? Porque cada semestre tendría, digamos, 180 más 180 nos equivale a los 360 días laborados. Esto tendría que dividirse entre 360 y nos daría una suma de 650.000 pesos para la prima de servicios. Bueno, tenemos por otro lado las vacaciones. Entonces, un trabajador tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones que deben ser remuneradas por cada año de trabajo o deben ser pagados proporcionalmente al tiempo laborado. Este valor debe ser calculado y liquidado según el salario del trabajador. Entonces, en caso de que el trabajador no haya laborado, digamos, durante todo el año, es decir, que trabajó menos días o menos tiempo, ese tiene derecho al pago proporcional, como hemos venido, digamos, reiterando, al pago proporcional de sus vacaciones. Este tiene una fórmula un poco más simple, que es el salario base, como lo mencionamos anteriormente, que equivale a 1.160.000 pesos por el tiempo laborado, que en este caso, de manera general, serían 360 días. Y esto dividido 720, que serían los días trabajados anualmente. Dividido 720, esto nos daría 580.000 pesos para las vacaciones. Y ya, pues, por otro lado, pasamos a la siguiente, que ya el profesor nos indicará lo que continúa. Gracias, María, por tu colaboración. Ojo, que aquí acabamos de ver de la mano de María Alejandra cómo entonces un trabajador trabaje tiempo completo, tiene derecho a, por cada año de servicios, 30 años de cesantía, 15 años de vacaciones, por cada semestre completo, tiene derecho a 15 días de prima. Es muy importante ahora que estamos cerrando el segundo semestre. Si usted trabajó todo el segundo semestre completo, tiene derecho a 15 días de salario como prima, que se las deberían pagar si su contrato sigue vigente a más tardar el 20 de diciembre. Y si no, pues cuando el contrato termine. Y el 12% de las cesantías, sobre el valor que se calculó de cesantías, el 12% para las personas que trabajaron todo el año. Vamos a ver ahora, de la mano de Cata, cómo se hace la liquidación para los y las trabajadoras domésticas que trabajan por días, que como sabemos, gran parte de las empleadas domésticas no trabaja a tiempo completo o trabaja en varias partes, y cada uno de esos empleadores deberá hacer la liquidación de la forma que Catalina, con las buenas tardes, te saludo, nos va a explicar. Adelante, Cata. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por esa presentación. Entonces, sí, la idea es contar un poco acerca de cómo se realiza esa liquidación de las prestaciones sociales por días. Entonces, vamos a comenzar con algo básico y es una suposición de que vamos a pagar un salario diario de 60.000 pesos, ¿cierto? Y vamos a tener unos datos importantes que los vamos a determinar como los días laborados al año de nuestra trabajadora doméstica o empleada doméstica. Para el caso en específico van a ser 48. De nuevo, el salario diario van a ser 60.000. El auxilio de transporte diario van a ser 140.606 dividido 30, que son los días del mes, y nos va a dar 6.686. Y lo que nos da el salario más el auxilio de transporte
serían 64.686 pesos. Perdón, serían 66.686 pesos. Pero... no. Qué pena, Camilo, te devuelves un segundo, por favor. Acá tenemos un error y es el auxilio de transporte, que son 140.606 dividido 30, son 4.686 pesos diarios. Listo. Entonces, el salario más el auxilio de transporte son 64.686. Ahora sí, el cálculo que vamos a hacer es el siguiente. Para las cesantías, tenemos como el ejemplo que se dio inicialmente, que es el de tiempo completo, tenemos entonces, si 360 días trabajados equivalen a 30 días de cesantías, para nuestra empleada doméstica por 48 días trabajados, ¿cuántos días de cesantías van a ser? Lo que estamos hallando acá es una regla de 3 y lo que significa es que vamos a tener 4 días de cesantías. Esto es para nuestra trabajadora que trabaja por días. Y les recuerdo que la parte de arriba es para la empleada doméstica que trabaja de tiempo completo. Ahora, para encontrar el valor exacto de las cesantías a pagar, vamos a tomar los 4 días de cesantías y los vamos a multiplicar por el salario diario de la empleada doméstica más el auxilio de transporte, que son 64.686 por 4, lo que nos da un total de 258.744 para la empleada doméstica que trabaja 48 días anuales. Listo. En los intereses a las cesantías. De nuevo vamos a la regla general del tiempo completo. Si por 360 días laborados debemos pagar el 12% del valor total de las cesantías pagadas en el año anterior por ese tiempo completo, por 48 días laborales, ¿cuántos van a ser? Para esta regla de 3 encontramos que es de 1,6% del valor total de las cesantías. Ahora, 1,6% por los 258.744 pesos de las cesantías que acabamos de hallar, dividido 100 nos da un total de 4.139 pesos. Esos son los intereses a las cesantías que se van a pagar por 48 días laborados anuales. En lo que respecta a las vacaciones, como hemos visto, los salarios bases anteriormente mencionados, todos llevaban el salario base diario, que son los 60.000, más el auxilio de transporte. Para las vacaciones no es obligación contar en ese salario base diario el auxilio de transporte, sino únicamente el salario base, que son los 60.000. Ahora, en las vacaciones de la empleada doméstica de tiempo completo, tenemos que si son 360 días laborados, le corresponden 15 días de vacaciones. Ahora, por 48 días laborados, encontramos que son 2 días de vacaciones, lo que corresponde a los 2 días de vacaciones por los 60.000 pesos del salario base diario, y eso nos da un total de 120.000 pesos que se van a pagar correspondientes a las vacaciones. Y por último, tenemos la prima de servicios, que para el trabajador de tiempo completo o la empleada doméstica de tiempo completo, si por 180 días laborales semestrales, porque la prima se paga de manera semestral, tenemos entonces 2 veces al año la prima de junio y de diciembre, equivalen a 15 días semestrales. Y por 24 días laborales semestrales, porque recordemos que la trabajadora labora 48 días anuales, entonces nos da 2 días semestrales. Esos 2 días los vamos a multiplicar por 64.686, que es el salario base diario, más el auxilio de transporte. Recordemos que acá sí lo debemos tener en cuenta. Y eso nos da un total de 129.372.000 pesos. Perfecto. Entonces, vamos a volver de nuevo a las cesantías, de pronto para las personas que se han ido conectando en este ratito y para que también hagamos como una pequeña memoria de las personas que ya vieron el ejercicio completo, pero para que no se nos vaya a pasar ningún punto.
Cata, déjame, te interrumpo ahí un momento y muchas gracias. Sí, vamos a repasar esto, pero es importante recordarle a todos los que nos acompañan dos cosas. Uno, que aquí estamos haciendo un ejercicio por días. ¿Por qué 48 días? Porque estamos suponiendo que la persona trabaja 4 días al mes o un día a la semana, que incluso es una de las preguntas que muy gentilmente nos han hecho llegar a la página de Facebook. Y es, ¿qué pasa si yo trabajo un día a la semana? O sea que yo creo que aquí queda de una vez absuelta esa inquietud. Y dos, tengan en cuenta que son cositas de mucho detalle, pero es importante que tanto los hogares como las empleadas lo tengan en cuenta en sus liquidaciones, que si ustedes ven la explicación que Cata nos dio y que ya nos va a repetir, al momento de liquidar cesantía y prima, Cata incluye, como nos exige la ley, el auxilio diario de transporte. Por eso ella habla de 64.686 pesos, a pesar de que la empleada en el supuesto se gana solo 60.000 diarios. Por eso ella le sube esos 4.000 pesitos, 4.686 pesos. Mientras que en el tema de las vacaciones, la ley no exige que ese auxilio de transporte sea incluido y por lo tanto se hace el cálculo solo con el salario de 60.000. Ahora, si un empleador quiere pagarle también las vacaciones a la empleada doméstica, incluyendo el auxilio de transporte, pues obviamente no vemos ningún problema en eso. Entonces, Cata, bienvenida la reiteración para que nos quede muy claro otra vez cómo se calcula este ejemplo, que es con 4 días al mes o 48 días al año. Adelante, por favor. Claro que sí. Bueno, de pronto para las personas que no estuvieron en la parte inicial, recordemos que la parte superior del ejemplo que está acá es la parte general o lo que llamaríamos de un trabajador o una empleada doméstica de tiempo completo. Entonces, si por 360 días trabajados a esa empleada doméstica le corresponden 30 días de cesantías, para nuestra empleada doméstica que tenemos la suposición que trabaja 48 días anuales, le van a corresponder 4 días de cesantías en la regla 3 que tenemos acá. Y para poder hallar el valor total de las cesantías, vamos a multiplicar esos 4 días de cesantías que le corresponden por el salario diario más el auxilio de transporte, que son 64.686 pesos. Recordemos, 60.000 pesos del valor diario del salario que se le paga y los 4.686 del auxilio de transporte, lo que nos da un total de 258.744 pesos para el valor de las cesantías correspondientes de nuestra empleada doméstica que laboró 48 días al año. En lo que corresponde a los intereses a las cesantías. De nuevo, el ejemplo de arriba corresponde a la trabajadora doméstica o la empleada doméstica que laboró de tiempo completo. Recordemos, si por 360 días laborados se le debe pagar el 12% del valor total de las cesantías que le fueron pagadas el año anterior y que le corresponde al año completo, para nuestro ejemplo de la empleada doméstica que labora 48 días anuales, en la regla 3 encontramos que es un valor de 1,6 del valor total de las cesantías, lo que se le debe pagar. Ahora, para hallar ese valor que le debemos pagar, vamos a tomar ese 1,6 por 258.744, que fueron las cesantías que acabamos de hallar, y lo vamos a dividir entre 100, lo que nos da un total de 4.139 pesos de intereses a las cesantías que se le deben pagar a nuestra empleada doméstica que laboró 48 días al año. En las vacaciones, como se dijo hace un momentico, de pronto si no lograron escuchar, recordemos que no hay obligación legal de pagar, de contar con el auxilio de transporte para el salario base diario que se va a tener acá. Es totalmente electivo del empleador si quiere o no tener esos 4.686 pesos en el salario base para la multiplicación de las vacaciones, pero no es una obligación legal. Entonces, vamos a tomar, si 360 días laborados de la empleada doméstica que trabaja de tiempo completo
le corresponde a 15 días de vacaciones, entonces por 48 días laborados en nuestra empleada doméstica que trabaja por días, le corresponde en esta regla de 3, 2 días de vacaciones. Entonces vamos a tomar esos 2 días a multiplicarlo por el salario base diario sin el auxilio de transporte en este caso, que son por 60.000 pesos, lo que nos da un total de 120.000 pesos correspondiente al valor de las vacaciones. Y por último tenemos la prima de servicios que se paga 2 veces al año, la prima de junio y la prima de diciembre, por eso hacemos una operación o una fórmula semestral. Y es, si por 180 días laborados semestrales le corresponden a la empleada doméstica o a la trabajadora 15 días semestrales, entonces a nuestra trabajadora que elaboró 48 días anuales para el ejercicio del semestre, que son por 24 días laborales semestrales, le van a corresponder 2 días según la regla de 3 que estamos haciendo. Y acá sí debemos tomar en cuenta el salario base diario, que son los 60.000, más los 4.686 del auxilio de transporte, y los vamos a multiplicar por esos 2 días de semestrales que le corresponden de la prima, y lo que nos daría en total un valor de 129.372 pesos. Perfecto. Recuerden que esta fue como la segunda explicación que se hizo de eso, para que si les queda alguna duda lo puedan volver a ver en la grabación. Y me devuelves un segundito, Camilo, la presentación. Acá hay como una pequeña notita, una pequeña postdata para que, por si no sabían, y es que en el caso de las empleadas domésticas que laboran por días, como la del ejemplo que acabamos de poner, el salario diario no puede ser inferior al equivalente al salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, para hallar esa formulita, lo que hacemos es que cogemos el salario mensual, que es 1.160.000, y lo vamos a dividir entre 30, que son los días como laborales del mes, y según eso encuentran el valor de donde no se puede pasar a menos para el salario mínimo diario. Ya, eso es todo. Muchísimas gracias, Catalina, y excelente ese último dato. No podemos tener ningún trabajador laborando por valor hora, por valor día, por debajo del salario mínimo legal mensual vigente. Muchas gracias, Cata. Vamos a pasar al penúltimo tema, probablemente, y es: ¿qué pasa si yo quiero revisar mi liquidación? ¿Qué pasa si si no me han pagado mi liquidación? Vamos a hablar un poco sobre esos temas para luego también responder las preguntas. Ojo con esto, este primer tema: si usted quiere revisar la liquidación que el hogar o el empleador le está proponiendo, le está diciendo, mira, a la empleada, esta es la liquidación que yo considero que te debo pagar este año, etcétera. O el mismo hogar o empleador quiere asegurarse de que está haciendo un pago adecuado de su liquidación, no solamente la trabajadora doméstica o la empleada doméstica, los empleadores también lo deberían hacer. Recuerden que Simplifica, que es uno de nuestros aliados aquí estratégicos en este proyecto, tiene una calculadora, ahí les van a poner en el chat cómo pueden acceder a ella, también pueden entrar a la página de Simplifica y mirarla, y pueden revisar si esa liquidación que están haciendo está bien, ¿cierto? Segundo, el Ministerio de Trabajo, que es una autoridad administrativa, de vigilancia, de control del mercado laboral, también tiene una herramienta estatal que está públicamente allí asentada en su página. Tercero, los consultorios jurídicos. Todas las universidades que tengamos escuelas o facultades de derecho, tenemos que tener un consultorio jurídico donde nuestros estudiantes aquí, como María y Cata, ponen en práctica al servicio de la comunidad lo que han aprendido durante toda la carrera, pero también donde prestamos un servicio social muy interesante y muy bonito. Entonces ustedes también pueden acercarse allí para que de la mano de nuestros estudiantes y los profesores
les hagamos las revisiones o las recomendaciones pertinentes para que empleadores y trabajadoras domésticas lleguen a una conclusión acertada de cómo deben hacerse esas liquidaciones. Y sin duda, pues la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico pues también es un mediador, es un partner que los puede guiar a dónde acudir, o ellos mismos pues también apoyarlos con cualquier tipo de servicios. Entonces, recuerden que aquí estamos todos estos aliados, es para tratar de que se formalice el empleo doméstico y obviamente pues les podemos ayudar en esa revisión. Por acá nos preguntaba precisamente Fernando Ayala, que nos había escrito por Facebook. Yo trabajé 9 meses y no me han pagado mi liquidación. Entonces yo quiero hablar un poco de qué pasa si yo quiero revisar, si no me han pagado, Fernando. Entonces aquí de una vez aprovecho y te vamos dando cuenta de estas preguntas. Adicionalmente al tema de la revisión, recuerden que si un empleador, específicamente un empleador de una empleada doméstica, no paga a la terminación del contrato de trabajo, queda en mora con el pago de las prestaciones sociales, las vacaciones o los salarios de los trabajadores, recuerden que el Código Laboral establece una sanción, una mora de un día de salario por cada día de retraso. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque si nosotros tenemos un manejo adecuado de nuestras empleadas domésticas, les pagamos lo que es, les pagamos a tiempo, pues no nos vamos a tener que ver en afugias judiciales y además económicas de tenerles que adicionalmente pagar a esas empleadas esta sanción patrimonial o económica que nos trae la ley. Tampoco quiero que quede el mensaje que esta es una sanción automática, ¿cierto? Es decir, los empleadores nos podemos tomar un tiempo, ha dicho la Corte Suprema de Justicia, razonable para hacer el pago oportuno y adecuado de las liquidaciones de nuestros empleados sin que con ello se cause automáticamente la mora. ¿Qué estoy diciendo? Que pues si yo termino el contrato de trabajo con una empleada doméstica pues y al otro día no la he liquidado, no quiere decir que ya le empiezo a deber automáticamente un día de salario por cada día de retraso. La Corte Suprema nos dice tómense un tiempo razonable, pero tampoco pues 2, 3, 4 meses para hacer una liquidación que realmente, como nos mostró Cata y María, es muy sencilla y que además están apoyados por un montón de instituciones que nos pueden orientar en cómo hacerla y cómo hacerla bien. Entonces el mensaje es: no nos podemos demorar, no nos podemos equivocar en la liquidación de nuestras empleadas domésticas. Tenemos todo el apoyo de estas instituciones para hacerlo bien, para hacerlo a tiempo, pero tampoco, por favor, señoras empleadas domésticas, a pensar, digamos, que automáticamente por 1, 2, 3 días de mora ya el empleador, está en un incumplimiento grave de esa obligación. ¿Listo? Eso es lo primero. ¿Qué hacer para revisarla y qué sanción trae la ley frente a el incumplimiento en el pago en general de las prestaciones sociales, las vacaciones y el salario de las empleadas domésticas, y particularmente la prima, que es la prestación que está, digamos, en boga y en boca de todo el mundo por la época del año en la cual nos encontramos. Y quiero finalizar esta parte porque luego vamos a pasar a preguntas. Producción, ya si quieren vamos mirando ahí qué preguntas han llegado para irlas respondiendo. Yo aquí ya tengo algunas. Pero ¿a dónde ir? Que es un poco reiterar y repetir lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Pues para digamos, revisar la liquidación, estar seguros, estar tranquilos, firmar tranquilos. Hombre, démosle a nuestro empleador un paz y salvo de que nos pagó, eso no tiene ningún problema. Eso no quiere decir que luego no podamos revisar o reclamar aquello que nos hayan quedado debiendo. Pero si ya definitivamente vemos que hay una obligación incumplida, que el empleador definitivamente no quiere, no puede, no contesta, no aparece para honrar ese pago de esas obligaciones, yo digamos que le diría a nuestras empleadas que nos acompañan hoy, tenemos 2 caminos
en el corto plazo, pues que sea la última opción siempre en una sociedad, digamos, conviviente, la rama judicial sería ir a los consultorios jurídicos de las universidades, como ya lo he dicho, las 20 y pico facultades de Derecho, por lo menos en la región metropolitana y el Valle de San Nicolás, y en las otras ciudades, obviamente, del país, todas las que tengan escuelas o facultades de Derecho los van a atender. Allí podemos mirar si lo liquidaron bien, si no lo liquidaron bien, y obviamente ejercer las acciones pertinentes para el cobro, o ir al ministerio o a la oficina de trabajo, que ustedes saben también, no solo les puede ayudar a revisar su liquidación, sino a citar, en el caso de que haya alguna equivocación o alguna falta de pago, a citar a los empleadores a una conciliación, ojalá, para evitar que esto termine, obviamente, ante un juez y que no solamente tome tiempo, tome dinero y conlleve la sanción que explicamos hace unos minutos. Entonces, ese es como el camino a seguir en caso de que haya un incumplimiento, pero hacemos todo esto, este encuentro mensual y este esfuerzo, todas estas instituciones, es para evitar que esas situaciones ocurran. Voy a empezar por aquí a contestar algunas de las preguntas que me han llegado. Voy a dejar una del tema de las cotizaciones a la seguridad social para un poquito más adelante, porque creo que es al final, porque creo que se sale un poco del tema y además es una pregunta gruesa, importante de resolver y que quiero hacerlo como con toda la responsabilidad que se merece. Jazmín nos pregunta, luego de trabajar un tiempo en un hogar, no recibí el pago de la prima y el empleador me dice que como me gano 70.000 pesos diarios, sin duda un valor diario mayor al salario mínimo diario, un poco lo que nos explicaba Cata de tomar el 1.160.000 dividido 30, sin duda 70.000 pesos es un valor que supera o excede el salario mínimo diario. Si a pesar de eso, si ese argumento que le da el empleador es válido o no. Digamos que no. O sea, Jazmín, que usted sí tiene derecho al pago de su liquidación, de su prima, perdón, porque el hecho de que yo gane más del salario mínimo diario automáticamente no exime al empleador de pagarme mi prima de servicios. Cualquier persona que gane más del salario mínimo, igual tiene derecho a su prima en junio, a su prima en diciembre, obviamente proporcional al tiempo trabajado, como Catalina muy bien nos explicó ahora, pero el empleador no puede decir, como usted gana más del mínimo, ahí va incluido, digamos, o empacado o empaquetado todo lo que usted tiene derecho por ley. Eso es un argumento, digamos, que no tiene ningún asidero jurídico y por lo tanto, Jazmín, usted sí tendría derecho, al menos con lo que nos ha contado hasta ahora, a su prima de servicios. Ruth, que también nos escribió por Facebook, nos pregunta, yo llevo 9 meses trabajando, tengo derecho a prima, a prestaciones, a vacaciones, a prima, etcétera. Ruth, claro que sí, te invito a la terminación de este live, si no lo has visto durante toda su duración, que revises la cesantía, la prima, las vacaciones y los intereses, cómo se liquidan dependiendo del tiempo trabajado. Si tú me dices en la pregunta que trabajaste 9 meses, si trabajabas tiempo completo, digámoslo así, de lunes a sábado, tienes derecho al pago proporcional por esos 270 días trabajados, digámoslo así. Y si trabajabas menos días, trabajaste 9 meses, pero solo un día al mes, pues tienes derecho al pago por ese día, por esos 9 días al menos. Pero siempre, si usted trabaja por días o trabaja 9 meses o trabaja 10 u 8, todas las prestaciones y vacaciones en Colombia se pagan de manera proporcional al tiempo trabajado. Pero igual todos los trabajadores, trabajemos poquito o mucho, tenemos derecho a el pago de nuestras prestaciones sociales y de nuestras vacaciones, sin importar si trabajamos por días o si trabajamos mucho o no. Bueno, nos pregunta Cecilia, que está aquí en la pantalla, ¿nos pueden volver a explicar si se debe hacer liquidación o no de la empleada doméstica al final del año? Cecilia, claro que sí, con mucho gusto te contestamos. Como lo decíamos anteriormente, el mensaje es
no hay que terminar el contrato porque se termina el año. Es decir, si por nosotros fuera, lo ideal sería que no se terminara, pero sí que se liquidara. Liquidar no es sinónimo de terminar el contrato de trabajo, sino de calcular qué le debo yo al trabajador al corte, digamos, de 31 de diciembre, de cesantía, prima, intereses y vacaciones, y hacer el pago correspondiente. Entonces, Cecilia, la respuesta es sí. Termine o no termine, hay que cuadrar caja a fin de año. ¿Qué le debo a mi empleada doméstica de cesantía, prima, intereses y vacaciones? Obviamente, sabemos que hay empleadores, que por alguna razón prefieren terminar también el contrato y liquidarlo y pagarle lo que le debe, pero no es obligatorio terminarlo. Uno podría enviar a estas trabajadoras a vacaciones y que vuelvan en enero sin necesidad de terminar el contrato, pero termine o no, liquidar el contrato, que realmente yo le enseño a mis estudiantes, liquidar el contrato es calcular qué me ha causado mi trabajador de cada uno de estos derechos, cesantía, prima, intereses y vacaciones, y pagárselo, pues en este caso a ella, que es la directamente beneficiaria de esos derechos económicos. Espero, Cecilia, con esta corta intervención, dar cuenta de tu pregunta. María Lancheros también nos había preguntado por aquí en Facebook: estoy incapacitada, no sé cuántos días, pero es irrelevante ese dato. ¿Tengo derecho a la prima de servicios? Sí, María, y todos los que nos están escuchando, y sobre todo también los hogares. Muchos de nosotros podemos tener empleadas domésticas que tuvieron durante el segundo semestre, es decir, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, tuvieron o están en alguna situación de salud debidamente acreditada a través de una incapacidad. Esa incapacidad no genera ni proporcional ni de manera total la pérdida del derecho de la trabajadora a su incapacidad. Ojo con esto, señores empleadores, es decir, si mi empleada doméstica estuvo 1, 5, 7, 20, 30 días incapacitada o más durante el segundo semestre del año, igual esos días haga de cuenta que los trabajó para efectos del cálculo y del pago de la prima que debe pagarse. Se debe calcular a 31 de diciembre, pero se le debe pagar a ella, la empleada doméstica, y en general a todos los empleados en Colombia, a más tardar el 20 de diciembre. Stephanie, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente: si mi jefe me termina el contrato que es a término indefinido sin justa causa y me dice que pasará la carta, que diría que es de mutuo acuerdo, ¿eso está bien o me deben indemnizar? Stephanie, la pregunta que nos haces, que aplica obviamente para empleadas domésticas, pero creo que para todos en general, es, digamos, que cualquier documento que una persona vaya a firmar y que pueda tener efectos legales, como es una renuncia o una terminación de mutuo acuerdo o un despido, etcétera, pues debería honrar, ese documento debería honrar siempre la verdad de lo que está ocurriendo. Entonces, mi invitación a ti, a tu empleador y a todos es que, pues, si un contrato se va a terminar por despido, pues la carta debe decir carta de despido y se la entrega el empleador al trabajador y debería indemnizarlo. Una terminación de mutuo acuerdo, Stephanie, es una terminación donde en principio no estaría establecida la indemnización. Por lo tanto, si tú suscribes una carta que dice terminamos el contrato, el empleador y yo de mutuo acuerdo, tu empleador podría tomar la decisión estratégica de no pagarte tu indemnización, y tú pues habrías dado aval absoluto para eso al firmar esa carta que no contiene, su contenido no se compadece con la realidad. Entonces mi invitación es: no firmemos documentos que dicen cosas que no obedecen a la realidad, y más, pues si de esa firma puede emitirse un perjuicio para nosotros mismos. Rosario, con las buenas tardes. Trabajo 8 veces al mes. Si me dan incapacidad, ¿cuántos días me los deben pagar?
Rosario, yo voy a tratar de entender que tu pregunta es, si a mí me dan una incapacidad, tú trabajas 8 veces al mes, me imagino que trabajas 2 días a la semana, por ejemplo. ¿Cuántos días me tienen que pagar? Ojo, ojo con esto, que es una pregunta muy común en las empleados por días y obviamente en las empleadas domésticas porque trabajan por días. Cuando a mí me dan 5 días de incapacidad, quiere decir que empiezan hoy, que es 5 de diciembre, y terminan el 10 de diciembre. La incapacidad es un acto de un médico que dice que del 5 al 10 yo no puedo trabajar. ¿Por qué quiero aclarar eso, Rosario? Porque hay trabajadoras domésticas o en general empleados por días que creen que son 5 días hábiles de los días que yo voy a trabajar a donde usted. Me explico. Entonces mi incapacidad no terminaría el 10, sino dentro de 3 semanas que yo cumpla los 5 días de incapacidad porque yo solo voy a su casa 2 veces a la semana a trabajar. Las incapacidades terminan en 5 días corrientes, como decimos coloquialmente, o 6, o 7, u 8, no en cuando se pasen los 8 días hábiles, ¿cierto? Porque entonces su jefe le tendría que decir no vuelva hasta dentro de un mes y le pago todo el mes completo porque usted tiene 8 días de incapacidad. 8 días de incapacidad quiere decir, Rosario, que usted no puede trabajar hasta el próximo jueves, hasta el próximo martes, pero el miércoles ya tiene que ir a trabajar. Ojo que las incapacidades no se cuentan en días hábiles, sino en días corrientes. Y ahí, si la trabajadora doméstica o en general el empleado por días entiende eso, se va a dar cuenta que no va a tener ningún problema con el empleador, a quien le parecería muy raro que a Rosario le den 5 días de incapacidad, pero vuelva dentro de un mes porque es que ella solo viene un día a la semana, ¿cierto? Entonces, no son incapacidades por los días hábiles que usted trabaja, sino 5 días corrientes. Me falta la pregunta de la seguridad social para que hagamos entonces ya el cierre, porque por cuestiones de tiempo pues no podemos tomarnos más después de las 6. Nos preguntaban por el formulario también de inscripción que cómo se paga o cómo se puede pagar la seguridad social de las personas que trabajan por días. Vuelvo y repito, ojo que al final vamos a dar el código. Podemos responder todas las preguntas, perfecto. Si quieren me las ponen en el chat. Voy a terminar esta de la seguridad social y seguimos. Recuerden que al final vamos a dar un código para poder vincularnos con Simplifica de manera todavía más asequible. Pero recuerden que los trabajadores por días, que Simplifica nos va a ayudar mucho a todas estas gestiones de afiliaciones y de cotizaciones que las personas naturales en los hogares no sabemos hacer y a veces no entendemos cómo se hace. Para eso están ellos. Pero recordemos que cuando uno es empleada doméstica y trabaja por días o cualquier empleado por días, la ley nos trajo afortunadamente por allá desde 2016 la posibilidad de pagar la pensión por semanas, 7 días, 14 días, 21 o 30. Entonces, por ejemplo, Rosario, que ahorita nos decía yo trabajo 2 veces a la semana, entonces trabajo 8 días al mes, pues su empleador no puede pagar exactamente 8 días de seguridad social en pensiones, pero puede pagar 14 días. No puede pagar 7 porque quedaría debiéndole un día a Rosario, pero tampoco tiene que pagar 21 o 30, lo cual sería una injusticia porque pagaría todo el mes por un trabajador que solo trabaja algunos días. Entonces, ¿qué ventaja tenemos hoy en Colombia? Y se nos va acabando la excusa a los empleadores para incumplir el pago de la seguridad social de los empleados por días y específicamente de las empleadas domésticas. El tema de que ya la pensión se puede pagar por semanitas, 7, 14, 21 o el mes completo. Entonces, si usted trabaja por días, su empleador le va a pagar 7, 14, 21 o 30, no le va a poder pagar el número de días exacto que usted trabaja, pero va a tener un pago muy aproximado al número de días reales. Segundo, la salud, no hay ningún problema porque este sistema que tenemos desde 2016 nos permite
que la trabajadora doméstica esté en el régimen subsidiado o esté como beneficiaria, por ejemplo, de su pareja o de su cónyuge o de un hijo que la tiene afiliada como beneficiaria. Y lo que sí se paga completo es la afiliación a riesgos laborales, que realmente es un valor representativamente pequeño y que por lo tanto no debería constituir un obstáculo para el pago de la seguridad social de los trabajadores por días, específicamente de las empleadas domésticas. Recapitulando, ¿se puede afiliar y pagar por días fácilmente a un empleado a la seguridad social? Sí. Pensión pagamos por semanas, 7, 14, 21, 30. Salud no pagamos siempre y cuando estés afiliada al sistema, al régimen subsidiado o como beneficiaria. Y el ARL o la afiliación a riesgos laborales, que es importante para cubrirnos con todo el tema de los accidentes y enfermedades, sí se paga el mes completo, pero recuerden que es un valor relativamente muy pequeño y que no debería entonces constituir en un problema. En la pantalla están las preguntas. Gracias, Lina. Dice Mayra Perea, buenas noches, mi pregunta es, yo salgo a vacaciones todos los diciembres, pero esta vez no las voy a sacar, hay que me deben cancelar. Mayra, muchas gracias a ti por la pregunta y por el interés. Entonces, tu prima de diciembre te la deberían pagar ahora, a más tardar el 20 de diciembre. Cesantías, si no te las pagan a ti, deben calcularse a 31 de diciembre y consignárselas al fondo que tú escojas, para que luego puedas retirarlas cuando quedes desempleada o para vivienda o para educación. Y los intereses a la cesantía, que son el 12% de esas cesantías, sí te los tienen que pagar a ti el 30 de enero. Estoy suponiendo en la pregunta que estoy respondiendo que usted no sale a vacaciones y va a seguir vinculada y trabajando normalmente. Por lo tanto, allí usted debería recibir la prima el 20 de diciembre, los intereses a la cesantía a más tardar en enero, y las cesantías, como el contrato no se va a terminar, lo cual creo yo es algo muy ventajoso para usted, se las pueden consignar al fondo de cesantías que usted escoja. Lucecita Ramírez, muy buenas noches. ¿Cuánto es el tope que puedo cobrar el día de trabajo como empleada? Creo que Cata hizo ahorita el cálculo, yo no me lo sé de memoria, pero vamos a hacerlo aquí muy rápido. Y si no, aquí producción me ayuda, el día mínimo debería ser 1.160.000, que es el salario mínimo legal mensual vigente en Colombia, dividido 30 días. Eso es lo mínimo que le tienen que pagar a un trabajador, y digamos que uno le podría sumar, aquí lo voy a hacer, 1.160.000 dividido 30, son 38.666 pesos, más el auxilio de transporte que dijimos ahorita, y está aquí pues en la grabación, 4.686 pesos, nos daría un total de 43.354 pesos diarios. Entonces, ojo que ninguna empleada doméstica por día se debería ganar menos de 43.354 pesos, que resultan de el salario mínimo mensual, que es 1.160.000, dividido 30, nos da 38.666, más el auxilio de transporte diario, que sería 140.600 pesos, dividido 30, que da 4.686. Estos dos cifras sumadas nos dan 43.354 pesos. Cualquier valor diario que esté de ahí en adelante es un pago legítimo, jurídicamente y justo para las empleadas en Colombia, las empleadas domésticas, pues obviamente en la medida en que les podamos pagar más, pues bienvenido. Otra pregunta, mi papito falleció y por falencias familiares no trabajé un mes, ¿es legal el sueldo, la liquidación normal o era legal que descuentan el mes? Lucecita, voy a suponer que debido al fallecimiento de esta persona familiar tuya, no trabajaste este tiempo y te lo descontaron de tu liquidación o de tu sueldo. Ojo, Luz, que cuando en Colombia una persona sufre el fallecimiento de una persona hasta el segundo grado de consanguinidad, hijos, papás, abuelos, me imagino que es el caso, puede gozar de una licencia de luto
que es una licencia de 5 días después, contados a partir del día siguiente al fallecimiento. Entonces, yo pensaría que con la pregunta que me haces, tú tienes derecho a faltar a tu trabajo remuneradamente 5 días, pero vuelvo a la pregunta que me hacían ahora con las incapacidades. No es que son 5, como yo trabajo un día a la semana, voy a faltar 5 semanas, porque son 5 días de licencia. No, son 5 días de licencia. Si mi hijo se muere hoy, ni Dios lo quiera, yo tengo 5 días, es hasta el 10 de diciembre, ¿cierto? Y el 11 de diciembre, pues ya tengo que volver a trabajar. Entonces, por lo menos esos primeros 5 días, Luz, usted sí tenía derecho a que se los tengan en cuenta en su liquidación, a que se los paguen, pero de ahí en adelante, todo el tiempo adicional, obviamente no siendo indolente y siendo solidaria con tu dolor, no tenías derecho a faltar. Si tú te tomaste ese tiempo, pues el empleador puede decir, yo esa parte no te la pago, y no solo no te la pago en términos de que no te doy tu sueldo, sino que adicionalmente te los puedo descontar ese tiempo para efectos de la liquidación. Me dicen que esa era la última pregunta que teníamos por hoy. Recuerden entonces, primero, vamos a dar el código para hacer uso de los servicios con un factor preferencial de Simplifica, este gran aliado, y es Saber Contratar. Entonces, con ese código, Saber Contratar, ya saben que lo pueden usar para acceder a los servicios de Simplifica de manera preferente. Segundo, pues agradecerles a todos los que se conectaron hoy, a mis estudiantes, pues, y a todos los aliados de este proyecto por su interés y por haber estado hoy con nosotros durante este encuentro que religiosamente vamos a hacer a principio de cada mes, finalizando la tarde, para que hogares y empleadas domésticas nos reunamos a aprender y a aplicar cada día mejor cómo se gestionan el empleo de las empleadas domésticas en Colombia. Y bueno, este live va a quedar aquí en la página de Simplifica, en la página de la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, va a quedar ojalá también en las redes de la Universidad de AFID, y ahí mismo van a encontrar la invitación para el evento mensual de enero, que obviamente, pues pasadas las fiestas, sin duda, estaremos aquí nuevamente para acompañarlos en el inicio de año, para que todos empecemos el año formalizados y con las cuentas al día con nuestras empleadas domésticas. Una feliz tarde para todos y para todas, muy especialmente el agradecimiento a Catalina y a María Alejandra, que como estudiantes admirables de la Escuela de Derecho de AFID, pues se unieron conmigo a este trabajo esta tarde de hoy. Feliz tarde para todas. No, feliz tarde para todos y fue un placer estar acá compartiendo con ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.